Vamos a ocuparnos ahora, en una charla, en un diálogo con Miguel Ángel Boyano, que es economista de Carta Financiera, de algunos temas económicos para ver, porque primero está la noticia rimbombante, el título, las primeras horas del vértigo cuando se conoció el acuerdo con el Club de París, pero después hay que ver cómo va evolucionando en la práctica ese acuerdo, y es la primera pregunta para el doctor Boyano. ¿Qué tal, Miguel? Juan Micheli, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juan? Muy buenos Bien. días. Buen día. Bueno, que la pregunta es esta, ¿no? Porque después de los primeros títulos pasaron ya unos días. ¿Está teniendo el acuerdo del gobierno con el Club de París alguna incidencia concreta, palpable en estos primeros días de la semana? No, no lo veo demasiado contundente, pero tampoco uno debiera esperar que lo tuviera. Bueno, porque justamente había tanta expectativa, durante meses hablando, años, el Club de París, hay que acordar, acercarse, llegar. Bueno, ya está lo que se habló tanto tiempo. ¿Y qué cambió? Bueno, una cosa son los efectos del marketing que, bueno, como sabemos, tienen eh, una implicancia poderosa en la mente y en lo que uno cree que debería esperar. Sí, Pero en realidad, este acuerdo, que naturalmente es muy bueno, lo que hace es abrir la puerta para que más adelante la Argentina pueda endeudarse a tasas mucho más convenientes sí. a las que se está endeudando, como fue el último caso con el Bonar 2024. Pero en realidad la tasa a la que se puede endeudar la Argentina la vemos todos los días cuando vemos la tasa implícita en la cotización de los bonos. Y esa tasa está en torno al 11% hoy. Con lo cual, eh, luego del acuerdo, al menos el mercado no ha celebrado demasiado mandando las tasas más hacia abajo. Que, para que los oyentes puedan entender, hablar del precio del bono y de la tasa es exactamente lo opuesto. Cuando suben los precios de los bonos, quiere decir que la tasa implícita baja. Claro. Entonces, los bonos no respondieron alegremente subiendo, en parte porque todavía sigue teniendo mucha injerencia el conflicto aún pendiente con los holdouts. Y me adelanto un poco a tu pregunta, Sí. imagino que pueda tener que ver con lo que pueda pasar el 12 de junio con respecto a la decisión de la Corte de los Estados Unidos. Puede ser que el 12 de junio tampoco tengamos demasiadas novedades, porque la Corte lo que va a tener que decir primero es si va a tomar o no el caso argentino. La única novedad inmediata que podríamos tener sería mala, que sería que en el caso que la Corte dijera que no quiere tomar el caso del gobierno argentino, Sí. en cuyo caso quedaría en firme el fallo de la instancia anterior, que bueno, habría que ver cuáles serían efectivamente las implicancias para el arreglo. Pero lo que se espera es que la Corte diga, bueno, o pido una opinión al Procurador General o prorrogo mi decisión de decir si quiero tomar el caso. Eh, Todos esperan que esta sea una decisión más política que jurídica, porque en principio, si no, lo que estaría haciendo sería dificultar cualquier proceso de reestructuración de deuda, no solo para Argentina, sino para cualquier país que se encuentra en problemas y tiene que de alguna manera eh, regularizar su situación. Sí. Se espera, se espera que la Corte quizá dilate la situación, dilate más bien la decisión, eh, porque de esa manera, y una vez finalizado el 2014, caería esta famosa cláusula que todos conocemos, por la cual hay que darle igual tratamiento a todos los que llegaron a un acuerdo anterior, si es que se mejorara el acuerdo alguna de las partes, como podría ser los holdouts. Pero también es poner de vuelta la expectativa como se la puso en Repsol, en el Club de París, en el fondo, ahora en los holdouts, como si estas cuestiones pendientes nos cambiaran después la vida de la economía real, porque esto es parte de la economía más bien financiera. Hablamos todo el tiempo de lo que pasa con las finanzas, pero la economía real, el sector público, el trabajo, el empleo, las inversiones. Y digamos que son todos pasos que llevan a la confianza. Ah,
naturalmente no hay una respuesta inmediata de todo eso. Argentina se encargó de perder la confianza internacional no en un día, sino a lo largo de varios años. Sí. Y establecer esa confianza también lleva su tiempo. Naturalmente hay interesados en vender la idea de que una vez que se consiguen estos logros intermedios, ya todo puede cambiar. Como vos bien mencionaste, el acuerdo con Repsol, el acuerdo con el Club de París, quizá este fallo favorable o al menos no negativo de la Corte de los Estados Sí. Unidos. Sin embargo, son todos pasos tendientes a una mejora, pero en lo inmediato sería equivocado si pensáramos que vamos a tener una implicancia bien concreta, mucho menos hablemos de nivel de empleo o de inversión. Son pasos tendientes a mejorar una situación y que en el día de mañana, un mañana no tan lejano, pero tampoco inmediato, un mañana de un año, de 9 meses, de quizá un año y medio, vuelvan a estar las condiciones para que vuelva a entrar capital extranjero, que Sí. obviamente creo que todos sabemos que el tema del cepo cambiario es aún más importante que lo que pueda decir Claro. o dejar de decir la Corte de los Estados Unidos. Es decir, es, es pensar que estas decisiones intermedias nos pueden cambiar la vida cuando simplemente son requerimientos que vamos a tener que ir sorteando, pero no van a tener ningún efecto inmediato. Ahora, hay una expectativa también con respecto a las tasas de interés que se pueden, que pagaríamos si hacemos los deberes, si nos readaptamos o reacomodamos a los mercados internacionales de préstamo. Ahora, yo, por ejemplo, le debo a una persona 10.000 pesos y no le pago durante 10 años. Finalmente, bueno, está bien, voy a pagarte la deuda. ¿Inmediatamente me va a cobrar la misma tasa que a cualquiera que cumplió lo mismo durante el mismo tiempo? O sea, arreglar con el Club de París ahora nos pone en igualdad de condiciones que el resto de los países a la hora de tomar un préstamo internacional. Bueno, estás dando justamente la clave. Seguimos en penitencia. Eh, la confianza se ha erosionado y se ha perdido a lo largo de muchos años. No podemos, después de pelearnos con todo el mundo, de repente un día decir, bueno, ahora queremos hacer las paces y le pedimos perdón. Así que, Claro. ¿vamos a empezar mañana? Cobrame lo mismo que a todos ahora. Bueno, hay todo un proceso, bueno, de pedir, de alguna manera todo este proceso podríamos poner una analogía que es como hacer las paces o pedir perdón por las cosas que no hicimos correctamente, pero lleva su tiempo, porque, como digo, el acuerdo con Repsol, el acuerdo con el Club de París, ahora ver qué va a pasar con los holdouts, todos son pasos que hay que ir superando y si la Argentina tratara de endeudarse mañana mismo, probablemente la tasa que consiguiera fuera nuevamente el 11%, porque esa es la tasa que está pagando el mercado. Si fuera otra, se reflejaría automáticamente los precios. Con lo cual, el mercado dice, bueno, está bien, es bueno el acuerdo este con el Club de París, pero por ahora le seguimos prestando, si le tuviéramos que prestar, le seguimos prestando la misma tasa, que es el 11%, no como por ejemplo A países Bolivia. limítrofes o Bolivia que consiguen endeudarse al 5%, un poquito debajo del 5%. Es decir, esto es parte de un proceso de reinserción, pero no por eso ya estamos en una situación superadora, donde ya dejamos detrás todos estos momentos incómodos o tristes desde el punto de vista de la posibilidad de financiamiento. Ahora, para atacar la inflación hay que primero resolverla, primero no, digamos, debe ser simultáneo, ¿no? ¿Incide el acuerdo con el Club de París, con Repsol, con organismos internacionales para atacar la inflación internamente? Estrictamente no, pero podría ser un paliativo. Porque ¿cuál es el problema inflacionario? El problema inflacionario es que Argentina gasta más de lo que recauda. Y esa diferencia de gasto que no consigue recaudar la viene supliendo imprimiendo pesos. Lo que podría hacer sería tomar deuda prestada para simplemente pagar gastos corrientes. ¿Esto sería correcto desde el punto de vista, digamos, de la razonabilidad? Probablemente no, pero sin embargo sería un paliativo y sería patear la pelota para más adelante. Sería
endeudarse para pagar sueldos o endeudarse para pagar gastos. Probablemente cualquier tipo de endeudamiento trataría de venderse como un endeudamiento para obras de infraestructura y demás, pero después el control de ese gasto no es tan sencillo de hacer. ¿Qué quiero decir con esto? El acuerdo con el Club de París, con Repsol y demás, podría morigerar la inflación si consiguiéramos que nos presten plata y usar esa plata para algo no inteligente, que sería gastarla. Claro. Pero la pregunta de si eso controlaría la inflación, la respuesta es sí. Eso efectivamente podría controlar la inflación porque es otra fuente de financiamiento. En vez de financiarnos imprimiendo pesos, nos financiamos tomando plata prestada. Ahora, ¿tiene sentido financiarse los gastos tomando plata prestada? No. ¿Se puede hacer? Sí. En general, uno toma plata prestada para hacer alguna obra de infraestructura, para poder tener algún tipo de crecimiento. Ahora, si alguien quisiera tener un criterio diferente, decir, miren, no importa, yo quiero tomar prestado para gastar. Bueno, también sería válido, aunque probablemente criticable, pero sin lugar a dudas eso morigeraría la inflación. Ahora, claro, porque acá puede interpretarse o suponer que uno tiene un crecimiento. Yo pido un préstamo, me compro una casa, un auto, viajo, compro más cosas, pero debo todo lo que tengo. Es decir, aumenté el patrimonio, en realidad lo que tengo todo lo debo, con lo cual en un punto lo aumenté mi patrimonio, pero no es mío, lo debo. Sí, lo que aumentaste fue el activo, pero también aumentaste el pasivo. Con lo cual, es decir, que aumenta su crecimiento porque recibe préstamos, pero si todo lo que tiene lo debe, en realidad, ¿qué tiene propio? Nada, sería una fantasía, pero se puede hacer. Si uno quiere, si el interés de alguien es solamente ganar tiempo, lo puede hacer. Bien. Bueno, habrá que ver cómo funciona la economía real, insisto con esto, Miguel, porque hablamos mucho de la cuestión financiera, pero seguimos pendientes con temas con el gasto público, el déficit fiscal y sobre todo las inversiones genuinas y reales. ¿Hay algún dato certero sobre si han aumentado o no a lo largo de este año las inversiones concretas? No, me parece que están en niveles similares al año pasado, o probablemente con alguna reducción, pero también tenemos que decir que estos pasos hacen que el día de mañana el crecimiento pueda volver a estar del lado de la inversión. Lo que pasa es que todas estas cosas llevan tiempo. Cuando uno tiene crecimiento del lado del consumo, como ha sido el caso de la Argentina en los últimos 10 años, más ahora con la reexpresión del PBI, que pone al consumo privado y al consumo público casi como los actores principales del crecimiento, bueno, lógicamente, ¿por qué estamos teniendo una recesión o una caída de la actividad tan marcada? Porque el consumo ha estado en buena medida explicado por la facilidad de gasto con cuotas o con financiamiento. Cuando ese financiamiento se vuelve muy caro, uno dice, bueno, no me conviene comprar cosas porque la tasa que me cobran por estos préstamos es muy alta, entonces dejo de consumir. Entonces enseguida la actividad se cae. Quiere decir que buena parte de todo lo que era compra de autos, por poner el ejemplo más emblemático, también era con financiación. Entonces a la hora de hacer la financiación tan cara, dice, no me interesa comprar un auto con estos niveles de financiación porque simplemente no lo puedo cubrir. Entonces, este nuevo acuerdo, o este acuerdo reciente con el Club de París, hace que de acá a un año podamos no estar tan dependientes del consumo interno para el crecimiento y podamos volver a tener dependencia o tener un respaldo por el lado de la inversión que hoy está muy, muy acotado. Aparte de que porque no tenemos las condiciones internacionales, porque además tenemos el cepo. Pero bueno, es un paso tendiente a... es así, lo que pasa es que no se puede conseguir la solución de la inversión de una manera rápida, por lo menos en estas circunstancias. Miguel Ángel Bogiano, gracias por atendernos. No, por favor.